Bueno, son las 8:13. Queremos seguir analizando este momento político tan especial que está viviendo Chile, y para ello queremos agradecer la presencia esta mañana de la constituyente electa por el Distrito 7, que son varias comunas. No quiero faltar con ninguna, así que prefiero decir, para ilustrarlo mejor, toda la zona costera de la región de Valparaíso, más las islas y archipiélagos, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, dirigente medioambiental, Camila Zárate. Camila, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Un gusto de estar acá con Radio Chile nuevamente. Sí, pues. Bueno, Camila, en tu opinión, ¿qué fue lo que pasó el domingo antepasado? Mira, desde la lista del pueblo y sobre todo candidaturas independientes de todo el país, veníamos hace un tiempo denunciando que no solamente existía un cerco mediático, que eso es notorio, ¿cierto? Se veía en la televisión que solamente quienes venían de partidos o estaban afiliados a partidos eran quienes finalmente tenían mucho más pantalla, sino que además, y en eso fuimos súper enfática y enfáticos, denunciamos una manipulación de los datos, al punto de que tú veías las encuestas, por ejemplo, que generaba el Mercurio u otros medios, y resulta que ni siquiera se mencionaba dentro de la posibilidad de que la gente votara a Ujú, los independientes. Y ujú, al mismo tiempo, a nivel de lo que es la difusión en general de los estadistas, se hablaba de que alrededor de 6 personas, 6 independientes en todo el país iban a ganar. Sin embargo, había un dato clave que no tenía que ver con las elecciones pasadas, porque siempre se pensaba como una réplica de las elecciones pasadas, sino que habían dos datos importantes que no se estaban considerando. Por una parte, todo lo que tenía que ver con el apruebo y con el aplastante apruebo y el aplastante también dato de lo que fue la convención constitucional, que en el fondo la gente votó mixta no, porque quería la representación territorial en la constituyente. Y por otra parte, otro dato importante, los patrocinios. Las candidaturas más patrocinadas de cada distrito, también teníamos una proyección de datos que no estaba siendo considerado. Entonces, por una parte estaba eso, que también lo denunciamos, y por supuesto que sabíamos que iba a haber una ganancia mayor de los independientes. Ahora, por ujú, otra parte, el éxito finalmente, que yo creo que es de la lista del pueblo absolutamente, con respecto a otras listas, es que ujú. finalmente la lista del pueblo también da una batalla importante en términos comunicacionales. La lista del pueblo se dispone a hacer la guerra comunicacional para poder bajar ese cerco mediático y para posicionarse tanto en redes sociales como también incluso lo que fue la franja, pese a que nos dieron un segundo de tiempo para poder aparecer, pero sin embargo, a través de la articulación, de donde cada candidatura donó su segundo, y también a través, obviamente, de una mirada bien rupturista, ¿cierto?, de cómo entregar la información, de cómo representar la realidad del país, es que finalmente también logramos posicionarnos. Yo creo que esos son dos factores importantes, y obviamente también creo que es importante recalcar la, 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 dinámica de la lista del pueblo en términos de que es un espacio que confluye tanto experiencias territoriales y trayectorias sociales, tanto a nivel distrital como a nivel de todo el país, y al mismo tiempo lo que ocurre a nivel también de poder confluir con todas estas importantes figuras de la revuelta social que implican algo, que representan algo tan importante para la población y que también querían verlo reflejado. Yo creo que en el fondo fueron todos esos factores y que claro, terminan en una cuestión súper inesperada, ¿cierto? Para los medios y todo, pero que de alguna manera igual estábamos visualizando, o por lo menos nunca perdimos la esperanza de que algo así podía pasar. Ahora, Camila, obviamente la franja televisiva es un factor, pero la gente no ve ya tanta televisión como antes, ¿no? Tú hacías alusión a la campaña en redes sociales, yo sé que fue intensa, pero tampoco hay ninguna proporción de la relación entre lo que ustedes pudieron invertir o gastar en eso y lo que pudieron gastar otras listas a las cuales les fue mucho peor. Eh, Quiero creer, por lo tanto, y te lo planteo solo a modo de hipótesis, como para seguir haciendo el esfuerzo por explicar, ¿no? Que la victoria no radica solamente en lo que se pudo hacer en lo comunicacional, sino también en un trabajo político, en un trabajo territorial, que sospecho que la lista del pueblo lo hizo de una manera distinta a otras y que también ayuda a explicar el resultado. Eh, ¿Qué podríamos decir al respecto, sabiendo que los territorios son diversos, que las candidaturas son diversas, pero tratando de encontrar ahí una suerte de modus operandi común en la lista? Claro, por eso yo te decía que hay dos factores importantes. Por una parte, es el alero de esta guerra comunicacional, que quizás hace la diferencia con respecto a otras candidaturas independientes de otras listas, pero también lo que tiene que ver con esta confluencia, ¿cierto?, en términos territoriales.
tanto confluir a personas que provenimos del movimiento social, por ejemplo, en mi caso personalmente por el agua de los territorios, pero a personas provenientes de muchos movimientos y que ya teníamos un trabajo previo territorial y de trayectoria social, y que también fue determinante en este mismo distrito, el hecho de que organizaciones territoriales confluían en el movimiento por el agua de los territorios también se pusieran a disposición de levantar comandos comunales, totalmente voluntarios, sin ningún tipo de remuneración, finalmente también decanta en lo que finalmente representa también la vinculación, la articulación, el fortalecimiento organizacional a nivel de base, y por lo mismo también influye en temas tan importantes como el boca a boca, como la posibilidad también de poder convencer a tu familia para que vaya a votar, y que vote informado, porque finalmente lo que primó el fin de semana fue un voto informado, un voto que seguía, por supuesto, por grandes pancartas, ni tampoco por palomas en las plazas, ¿cierto? Sino que finalmente quienes salimos electos fuimos justamente quienes quisimos construir política desde otra vereda. Sí. Camila, en los últimos días se han dicho algunas cosas, y fundamentalmente lo atribuyo a la perplejidad de cierta opinión pública o de ciertos medios de comunicación que no les tenían a ustedes en el radar. ¿No? Uno es que la lista del pueblo sería más bien una suma de personas que un proyecto colectivo, eso es lo primero, ¿no? Y te lo planteo súper deliberadamente para que tú te puedas explayar todo lo que quieras en el punto, ¿no? Y el segundo, no, quedémonos ahí, después te pregunto lo otro. Bueno, creo que la lista del pueblo es un proyecto en construcción. Es un proyecto político en sí, pero es un proyecto de construcción y en co-construcción, porque en el fondo Ya. es un O sea, proyecto ustedes político. reconocen eso. Sí, no hay problema en reconocerlo, no hay problema en reconocer que no somos un proyecto político de muchos años, no hay problema en reconocerlo. Sabemos que en el fondo la lista del pueblo nace al alero de la revuelta social y también de la importancia de incidir institucionalmente frente también a reglas del juego que no nos gustaron impuestas por el Acuerdo por la Paz. Está claro que ahí está la génesis, no vamos a tampoco decir que hay una génesis anterior. Sin embargo, lo interesante de la lista del pueblo es que finalmente también confluye con espacios y movimientos sociales que sí tienen trayectoria de alrededor de 10 años o más, y que además interseccionalmente viene haciendo trabajos programáticos previos. Entonces, desde esas experiencias que finalmente confluyen, es donde se empieza a generar un proyecto de programa, donde tenemos el programa del pueblo, que le hemos llamado también, en donde finalmente determinamos que queremos una constitución, ambiental, nosotros le decimos ecológica, participativa, igualitaria, donde también se confluyeron en distintas comisiones de trabajo, entre ellas también las comisiones feministas, donde también podemos confluir varias compañeras, y donde finalmente se genera también esta orgánica, se ratifica una orgánica que también está conformada por un comité hasta ahora, porque también estamos avanzando en la construcción finalmente de una asamblea del pueblo que va a ser mucho más horizontal y en donde va a haber una participación mucho más amplia. Y esas, claro, de ahí es donde en el fondo se ha visto también algunas declaraciones de quienes forman parte de este como comité coordinador, ¿cierto? Que son también los cofundadores y que de alguna manera propiciaron la posibilidad, ¿cierto?, en términos electorales, porque no necesariamente son candidaturas, sino que personas que se pusieron a disposición de las candidaturas. Yo creo que en eso hay que ser súper franca y francos en términos de que probablemente también había muchas candidaturas que no nos conocíamos entre sí. Ha sido un proceso también interesante porque de alguna manera no tenemos esa experiencia política electoral, no la teníamos, que tenían los partidos políticos, y en 3 semanas nos vimos forzadas no solamente a tener que negociar con candidaturas que no conocemos para tratar de levantar la lista única, cuestión que tampoco se logró por las complejidades también de la izquierda, y por otra parte reunir patrocinio, o sea, y aún así, creo que con esos dos desafíos tan grandes, finalmente la lista del pueblo, como proyecto político y apuesta política, logra afrontar todos esos desafíos, y creo que también es la potencialidad que tiene la lista, porque se ha puesto en términos muy cortoplacistas, metas muy grandes, y las ha logrado sobrellevar. Y quizás también es parte también de lo que podemos decirle a los partidos que no lo están logrando y que en el fondo, bueno, haga la autocrítica. Estamos conversando esta hora con Camila Zárate, dirigente del MAT, como ella decía, Movimiento por la Defensa del Agua y los Territorios, constituyente electa por el Distrito 7. Bueno, la otra crítica, Camila, que se le hace en la lista del pueblo, a ver, yo hice el ejercicio esta mañana para la entrevista en realidad lo tenía desde ayer, pero ahora lo marqué, ¿no? Algunas palabritas que se han dicho en los últimos días en la prensa escrita sobre la lista del pueblo, ¿no? Entonces encontré
entre columnistas, editoriales y otras, afirmaciones como radicales, como extremistas, como una lista que quiere intervenir en las atribuciones de otros poderes del Estado, como sucedió, por ejemplo, con la exigencia de la liberación de los presos de la revuelta antes de la entrada en funcionamiento de la convención. Bueno, son adjetivos calificativos, obviamente, que luego habría que llenar de contenido para bien o para mal, pero que quería someterlos a tu consideración. ¿Cómo ves la lista del pueblo, esta fuerza en construcción en relación con estas cosas que se han mencionado en la prensa escrita? Bueno, la lista del pueblo se debe, en esta construcción, como te decía, de distintas actorías, que además tienen todas autonomías y que se deben a sus organizaciones territoriales, se debe, por tanto, a eso, a sus bases, a las organizaciones territoriales, que claro, que en términos genéricos lo hemos confluido y le hemos llamado el pueblo, ¿cierto? Aunque sabemos que más bien son los pueblos. Pero ese pueblo, los pueblos, más bien tiene que ver con estos espacios de deliberación colectiva a nivel territorial y que desde ahí confluyen ciertas propuestas y demandas de la calle, ¿cierto? Y por una parte, estamos quienes provenimos del movimiento social y tenemos un compromiso irrestricto tanto con la Asamblea Constituyente, que fue lo que se pujó en la calle, no una convención constitucional, como también un compromiso irrestricto desde una perspectiva ética con nuestras compañeras y compañeros que, siendo parte de la revuelta social, que también se manifestaron junto a nosotras y nosotros, hoy en día se encuentran encarcelados y muchas veces, y muchos de ellos también por prueba, sin las pruebas suficientes, sin objetividad en las investigaciones, y además en situaciones carcelarias deplorables. Entonces, nos parecía, y eso ha sido parte del compromiso de campaña, o sea, quienes votaron por nosotros y nosotros sabían eso, sabían que nuestro compromiso irrestricto era por la amnistía total de las presas y los presos políticos de la revuelta, y que sentíamos que no estaban las condiciones democráticas para empezar a redactar la Constitución con esos presos políticos en las cárceles. Y en eso hemos sido súper enfática y enfáticos. No hacerlo sería incluso antiético, sería olvidarnos de quienes también nos apoyaron y fueron parte, compañeras y compañeros nosotros también, de la posibilidad de que hoy día estemos habitando un proceso constituyente institucional. Es decir, si yo como constituyente me siento tranquila a redactar la Constitución, a empezar a ejercer mi nuevo trabajo, y me olvido de las presas y los presos políticos de la revuelta, yo estaría haciendo ahí como una traición al movimiento social. Entonces, por lo mismo es que es tan importante este punto, y claro, se puede ver como una injerencia en otros poderes, sin embargo, acá lo que hemos dicho, más que ingerir en otros poderes, lo que nos interesa es que se determine la autonomía de la Convención Constitucional, en términos de que la Convención tiene que ser considerada y declarada de un punto de vista soberano como una convención que es constituyente y que no tiene por qué regirse con aquellas reglas impuestas por el poder constituido. Y es lo que hemos visto también en términos de constitucionalismos latinoamericanos y de otros países, ojo con esto, porque también siempre se hacen estas caricaturas de que finalmente acá estamos haciendo casi que no sé, un proceso ultra revolucionario y radical. Sin embargo, es cosa de mirar los procesos constituyentes comparados. Acá estamos teniendo un compromiso político, histórico y social de no imponer, por ejemplo, una cultura de que estos poderes constituidos, que también están muy permeados por los poderes fácticos que le llamamos, que es este poder político empresarial, sean quienes establezcan las reglas del juego cuando la ciudadanía se quiere autorregular y generar un nuevo proceso de constitución. Camila, una de las cosas que más preocupan a ciertos sectores, que son los que he invocado esta mañana deliberadamente para que tú tengas la posibilidad de explayarte sobre los puntos, así que transparento la estrategia detrás de la entrevista. Es, bueno, la propiedad privada, tú sabes, es un tema que a ciertos sectores les preocupa muchísimo, y obviamente generó en esos sectores mucha preocupación la entrevista a María Rivera, donde planteaba la expropiación sin indemnización a los grandes grupos económicos. Además, los explicitó, pues, Luxich, Piñera, Mate, Angelini, en fin. Pero bueno, más allá de esa afirmación, quería preguntarte a ti, como constituyente electa, ¿cuál es tu mirada sobre la propiedad privada y el rol que tiene que jugar en un orden social regido evidentemente por una constitución política? Bueno, parte importante de nuestra candidatura tiene que ver con la preocupación ecológica. Y desde esa Ujú. preocupación ecológica lo que hemos visto es que hoy en día la propiedad privada se ha puesto por encima de los otros derechos al punto de que ha primado una propietarización de la naturaleza por encima de la posibilidad de la protección de la naturaleza. Entonces, siempre hemos dicho, es importante que la propiedad privada ya no tenga el nivel de jerarquía que tiene hoy y que podamos relevar la función social de la misma. Ahora, en términos concretos, creemos que esto también implica eliminar la propietarización de la naturaleza propiamente tal respecto a los bienes comunes.
Es por eso que hemos hablado de la desprivatización del agua, la desprivatización de la semilla, porque nos parece que el agua, al ser vida, a nosotras mismas, ser 70% agua, no puede ser que el agua esté siendo parte de la órbita de la propiedad, en ningún aspecto, incluso cuando hablamos de bien común inapropiable, que creemos que es más allá de un bien nacional de uso público, estamos hablando de que no solamente queremos que sea una propiedad del Estado, es que no queremos que sea un bien apropiable. Y en ese sentido, lo que al Estado le correspondería es un deber de protección de los cuerpos de agua, un deber de fiscalizar las prioridades de uso y un deber de también apoyar la gestión comunitaria. Eso va a Ahora, Camila, significar... disculpe que te interrumpa, pero solo para cerrar ese punto. ¿Cuáles son las consecuencias que una postura como esa tiene en la Tierra? Porque voy a decir una tontera, pero para que se entienda, ¿no? El agua no transcurre en el aire, transcurre en la Tierra, ¿no? Transcurre en cuencas, en espacios ecológicos específicos. Eh, ¿Cuáles son los alcances que tiene esta propuesta de la desprivatización del agua? Bueno, el agua está en todos los estados, y hay que decirlo, el agua Sí, también está en claro. estado gaseoso, está en estado líquido de lluvia, está en las nubes, el agua también es parte del maritorio. Entonces creo que lo principal para entender la propuesta es entender una mirada integral. El agua en todas sus distintas manifestaciones, porque hoy en día como el agua se ve como un bien de consumo, solamente se ve en términos de un metraje, ¿cierto? Así que cuántos litros por segundo hoy tú puedes en el fondo canjear a través de esta lógica los derechos de aprovechamiento de agua, ya sea porque te lo entregaron gratuita y perpetuamente en la dictadura militar o ya sea porque la compraste en el mercado. Entonces, esa mirada ya no puede ser respecto del agua. Nosotras mismas y nosotros mismos somos un cuerpo de agua al ser 70% agua. Entonces, es importante que empecemos a ampliar la mirada. Incluso desde el punto de vista de las cosmovisiones ancestrales podemos tener hasta una mirada espiritual respecto del agua. Entonces, lo primero es la desmercantilización del agua, en términos de concebirla como un bien de mercado, eso ya no puede ser, porque el agua es vida. Entonces, también parte de eso y parte de cómo vamos superando esa visión del agua es también entenderla en términos íntegros. Ahora, respecto de la tierra, recordar que, bueno, con el Código de Aguas de 1980 se separó el dominio del agua del dominio de la tierra. Lo cual claramente trajo ciertas dificultades. Ahora, estamos en una situación en donde no estamos en la mejor de las situaciones en términos de la cantidad y la capacidad de las cuencas. Entonces, claramente, tampoco estamos en condiciones de poder volver a ese modelo anterior, sino que tenemos que avanzar hacia seguir haciendo una mirada que tú venías bien comentando, de integral de toda la cuenca. Y la mirada de cuenca significa mirar esas 101 cuencas, planificar tanto económicamente como políticamente los territorios en función de esas 101 cuencas y entender también cómo se van dando las dinámicas a nivel de cuenca. Es decir, lo que tú modificas en el bosque, ya sea que reemplaces un bosque nativo esclerófilo en la zona central por ejemplo, un monocultivo de palto, finalmente tú no solamente estás consumiendo una enorme cantidad de agua, sino que además estás tú modificando y alterando todo el ciclo del agua, porque estás impidiendo, por ejemplo, hablando de los suelos, estás impidiendo la posibilidad de la permeabilidad de los suelos y por tanto la estás erosionando y tampoco estás permitiendo que se llenen los acuíferos, por dar un ejemplo, porque en realidad son muchas más las grandes perjuicios que tiene el monocultivo. Pero la cosa es que podamos también entender la mirada integral de las cuencas al mismo tiempo que hacemos esta mirada de la desprivatización. En términos concretos, en términos de lo que va a ser la propiedad, por supuesto que va a significar probablemente procesos de expropiación, y eso va a ser. Ahora, el tema de cuando, y yo no soy igual, yo estoy de acuerdo con María Rivera, ¿por qué tendríamos que indemnizar a quienes, por ejemplo, se enriquecieron con el agua estos 40 años, a quienes se le entregó gratuita y perpetuamente el agua? Incluso las concesiones, ojo con esto, Patricio, porque muchas veces se piensa, bueno, el privado fue quien también tuvo que construir pozos profundos, fueron quienes hicieron la infraestructura hídrica. No, muchas de esas infraestructuras hídricas han sido subvencionadas por el mismo Estado. Los subsidios de riego, las concesiones también para generar distintos embalses. Entonces, ojo con eso también. Por una parte, el enriquecimiento. Por otra parte, el apoyo del Estado también que han tenido los privados durante todos estos años, porque el Estado solamente ha estado presente para ellos, no para las comunidades que no tienen agua, ¿cierto? Y por otra parte, también la situación de sequía que han generado. Entonces, también cuando hablamos de no indemnización, estamos hablando de eso. No estamos hablando de quizá una familia que practica agricultura campesina y tuvo que comprar un par de derechos de aprovechamiento de agua y lo compró en el mercado y juntó sus luquitas y la compró. Estamos hablando de procesos de ese tipo, cuando estamos hablando de estos grandes empresarios que finalmente se enriquecieron a costa del país, a costa de los territorios y que, por supuesto, que no hay nada que indemnizar ahí.
Bueno, siento que estamos recién empezando a conversar, Camila, pero los tiempos de la radio son así. Digamos que es la primera parte de una entrevista que puede tener dos partes, porque obviamente cada asunto que se conversa en la perspectiva de la redacción de una constitución te abre nuevos espacios, ¿no? Nuevas ventanitas para abrir otros temas. Lo único que yo diría al final es que es sintomático de este nuevo Chile que Camila Zárate, quien ha sido una dirigente por la defensa del agua y y los territorios, que como ha sido un tema editorialmente importante para nuestra radio, la hemos tenido varias veces acá, ahora la vamos a tener en un nuevo rol, ¿no? O sea, qué más ilustrativo de cómo ha cambiado todo que entrevistar a Camila como constituyente electa. Camila, bueno, muchas gracias por esta conversación y que tengas buena semana. Bueno, muchas gracias y también, claro, es una sorpresa y qué linda sorpresa que ahora podamos estar desde esta vereda institucional, nunca lo pensamos tampoco, pero eso habla del nuevo Chile que queremos co-construir entre todas y todos, que esperamos que decanten una constitución, que hemos dicho siempre, ecológica, feminista, animalista, plurinacional, participativa y de derechos sociales. Gracias, Pato, que te haya súper bien. Igual, Camila, que estés muy bien.